Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida al señor ministro de Trabajo de acá del Ecuador, señor abogado Raúl Ledesma Huerta. Póngase pila, nieto de el señor doctor Raúl Clemente Huerta Rendón. Bienvenido, ministro, ¿cómo le va? Gracias por la invitación a esta tan importante radio y este tan escuchado programa. Muchísimas gracias, un saludo y buenos días a todos los oyentes. Amarillo como el sol. Claro que sí, barcelonista. Azul solo el mar, porque el corazón barcelonista y amarillo hasta la muerte. Así que una felicitación grande por ese triunfo. Qué pena, señor presidente. Yo sé que usted es joquista, pero bueno, así pasa. Él tiene que estar ahí al pie del AUCA. El viernes le dijimos, tuvimos una reunión con él, le dijimos lo que iba a pasar. Pero en todo caso está bien. Lo importante es que se disfrute el partido, pero en buena hora ganó Barcelona y por eso todo Guayaquil amaneció con gran alegría adicionalmente. Bueno, ministro, 10 años en la función ejecutiva. Ministro del Trabajo, una papa caliente que cogió hace 10 meses con unas deudas pendientes de años. Estamos hablando años, ¿por qué? Porque 3 años una, la otra 2 años y algo. Y también... los jubilados 10 años. Los jubilados 10 años. 10 años. Y deudas como, o sea, materias pendientes, ¿no es cierto? Tareas pendientes. Los empleados de la cervecería, bueno, hay muchas cosas. Y también la ley del trabajo, el Código del Trabajo. Correcto. Entonces, empecemos primero por el asunto de la revisión, la reestructuración o la nueva forma de contratar acá en el Ecuador a un ciudadano ecuatoriano. En sectores productivos, eminentemente productivos, que tienen mucha incidencia en la economía ecuatoriana. Por ejemplo, sector bananero, sector arrocero, sector camaronero, sector pesca, sector floricultor, que son producciones cíclicas. ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué hemos hecho al respecto? Claro, bueno, el hotelero. Sí, muchísimos temas que usted ha señalado con absoluta razón. Nosotros heredamos, el gobierno nacional, una grave crisis económica y una mesa completamente virada. Tuvimos que ponerla, estaba patas arriba, tuvimos que arreglarla, empezar a trabajar con varios temas pendientes y deudas muy importantes, reconocimiento de derechos. ¿La mesa tiene 4 patas ya o todavía falta? No, tiene 4, pero todavía hay que nivelarla, todavía estamos trabajando en eso. Bueno. Pero en todo caso sí, reconocimiento de derechos, el tema del techo de utilidades, 3 años que no se avanzó ni un centímetro y que coincidentalmente en el gobierno del presidente Lenín Moreno se resolvió el problema. Pero más allá de quién lo resolvió, porque el tema de fondo no es quién se suma a este triunfo. El triunfo único no es de los legisladores ni del gobierno nacional. El triunfo es sin duda alguna de los trabajadores. Ellos son los únicos artífices y ganadores en el tema de eliminación de techo de utilidades. Así que no creo que ni siquiera hay que tocar de si fue la asamblea o no, pero para muestra un botón, como le decía, ellos desde la asamblea vienen trabajando ya, luchando 3 años sin ningún tipo de resultado, y a partir de que este gobierno nacional se instaura, en 9, 10 meses se logra el resultado querido para los trabajadores. ¿Y esto es consecuencia de qué? No es consecuencia de haber intervenido en una función del Estado, ni haber hecho un lobbying en una función del Estado. Por supuesto que no. Es consecuencia de que ahora se respira la libertad y la gente, en general, los actores judiciales sobre todo, pueden emitir sus sentencias con absoluta tranquilidad de que no van a ser suspendidos, de que no van a ser perseguidos, de que no van a ser encarcelados, de que no van a ser sancionados por el Consejo de la Judicatura. Así que sí hay una diferencia sustancial de por qué ocurren las cosas, porque ahora se vive la libertad que hace 10 meses no existía de ninguna manera y se reflejaba sobre todo en las sentencias y en las resoluciones judiciales. Eso por un lado. Por el otro lado, los jubilados, 10 años de no habérseles pagado prácticamente nada en algunos casos, algunos ya fallecidos, enfermedades catastróficas, situaciones terribles. Y de nuevo, coincidencia
que en el gobierno anterior no se pagó casi absolutamente nada, apenas 26 millones me parece, de un total de 1.200 millones, por eso no es que 26 millones es poco. ¿Cuánto vamos pagando esos 1.200? Hemos pagado 644 millones. 50%. A la semana pasada, 644 millones. Tenemos un compromiso del Ministerio de Finanzas de continuar con al menos... ¿Estamos pagando en efectivo? En efectivo, no se ha pagado un centavo en bonos, no se ha emitido un bono del Estado para pagar estos valores, así que estamos pagando en efectivo. Esperamos terminar de pagar la deuda en lo que transcurre el siguiente semestre. La deuda integral, nos faltan todavía como 500 millones más, y luego hay que trabajar en los jubilados que con derecho van entrando recién al proceso de jubilación este año, que son aproximadamente 400 millones de dólares proyectados cada año. Si no es un problema menor, es un problema muy importante, pero que con responsabilidad tenemos que trabajarlo y solucionarlo como las cosas que se enfrentan. Por ahí salió algún disparo que dice que le iban a bajar a los nuevos jubilados el monto. No puede. A ver, el monto está establecido en la LOCEP, está establecido por ley, así que nosotros no podemos, salvo que haya una reforma legal sustancial, no pudiéramos hacer lo que se señala. Yo ahí quiero hacerle un especial pedido a todos los ciudadanos que escuchan esta radio, la escuchan muchísimos miles de ecuatorianos a través de internet y a través de las ondas radiales. Y quiero decirles, además, pero quiero decirles... Un defecto. La chica tiene un defecto, las mujeres no tienen ningún defecto. No, ella sí. ¿Sí? MLcita. Ah, bueno, ya eso sí. Bueno, No sean así. entonces, decirles que las noticias que consuman no lo hagan por troles, háganlo por redes sociales si pueden hacerlo, pero a través de medios calificados, las redes de esta radio, de los distintos medios de prensa, periódicos, otras radios, pero medios oficiales, pero no troles, o sea, no lean a Juan el Triunfador, Juanita la Vengadora, Pepe o me Botella. explico, o sea, Pepe Botella. Eso genera, la gente los cobardes que se escudan a través de nombres falsos es porque la verdad no la dirán, la verdad no la están diciendo, ¿verdad? Entonces, lo único que buscan es desinformar y distorsionar la verdad. Así que una sugerencia, no consuman troles porque eso cada día menos sirve y más bien desprestigia el uso importante como es de redes sociales. ¿Qué le han dicho, ministro 742? No, y lo digo esto porque ahora hay personas o grupos o troles o cobardes, lo que sea, que ahora dicen que el Ministerio de Trabajo tiene que hacer el retroactivo del tema de las utilidades. Señores, esto es primer año de derecho, para aquellos que estudian leyes podrán decirlo con claridad. No existe retroactivo después de una sentencia de corte constitucional, no hay otra instancia, no hay más apelaciones, tendrían que ir fuera del Ecuador a la Corte Interamericana, a otras instancias, para poder intentar reclamar. Yo indistintamente que esté a favor o en contra, porque una diferencia sí hubo desde el gobierno nacional con respecto al techo de utilidades. Recordemos, como decía Caratuco, prohibido olvidar, lo que los grupos que defendían, inclusive la propia asamblea, en algunos asambleístas, lo que pedían es que se les devuelva apenas el 5%. Recordemos, pero es que es cuestión de revisar entrevistas de hace no más de un mes, y ellos lo que pedían era que del 15% se les reintegre apenas el 5%, que era lo que corresponde a las cargas familiares. Nosotros, desde el Ministerio de Trabajo, desde la primera entrevista que nos hicieron, dijimos que les devuelvan todo, el 15%, la totalidad, que les reconozcan la totalidad de los recursos. Ahora, la Corte no lo hizo retroactivo, bueno, pero sí reconoció el derecho de que ahora en este abril 15 ya no opera el techo de utilidades. Miren que lo digo con absoluta claridad, la sentencia dice que para la distribución de utilidades del año 2017, que se distribuyen hasta abril de 2015 de este año, no opera el techo de utilidades. En el 15%, en la integralidad, o sea, esto, más allá de que el presidente también lo señaló hace una semana en su presentación de los lunes, con absoluta frontalidad y claridad, dijo, esperamos el reconocimiento de la totalidad del derecho de los trabajadores, y así fue. Fíjese, otra coincidencia. Está bien, ellos pelearon 3 años por el 5%, no lograron nada. El presidente de la República lucha por los trabajadores en los 9, 10 meses de trabajo, por la integralidad, porque les den todo el derecho sobre el 15% y lo logra.
¿Quién lo logró? Bueno, al fin del día no importa. Lo importante es que se logró. Y así hay que ir trabajando otros temas que todavía, varios de los que usted ha señalado, están pendientes. Y que son problemas muy graves, no son problemas de fácil solución. ¿Cómo vamos con los trabajadores de la cervecería? Bueno, ahí tienen una disputa también de, entiendo, más de 10 años. Sí. Que es un problema muy grave con respecto a un reclamo de utilidades de ex trabajadores. Y de nuevo, todo nace por un abuso de un acuerdo ministerial del anterior gobierno que le reconoció a ex trabajadores unos valores de utilidades. No digo que no deban de tener utilidades los trabajadores, lo que ocurre es que el Ministerio de Trabajo no tiene competencia cuando son ex trabajadores, tiene competencia cuando son trabajadores. Cuando son ex trabajadores, la nota, el Código de Trabajo, claramente la competencia es del juez de lo laboral. Entonces, otro abuso más, quién sabe por qué ocurrió, no lo sabemos, se emitió desde el gobierno nacional haciendo caso omiso de la legalidad de la norma y eso generó la confusión que durante 10 años viene arrastrándose, la confusión jurídica. Pero yo estoy seguro que eso, de nuevo, está en la Corte, que la Corte ahora, con toda la tranquilidad y libertad de accionar que tienen, va a poder resolver sin ningún tipo de injerencia. Y ojalá resuelva también en favor de los derechos de trabajadores. Ojalá que sea así. Estoy seguro que será así. Pero en todo caso es una exhortación. El otro día algún radiodifusor, no importa el nombre, de Quito, decía, ¿cómo es posible que el presidente, que dice que no intervengan en asuntos de otras funciones del Estado, haya salido el lunes a pedirle a la Corte que resuelva? Eso es injerencia, por Dios santo. No. O sea, eso es una mera exhortación en favor de derechos puntuales de trabajadores. Porque ¿no? tienen objetivos. Por supuesto. O sea, no es que él fue, o sea, y además lo hace absolutamente en público y declarándolo a través de sus redes, de su medio de comunicación, que es esta cadena que hace los lunes. Pero no lo hace entre gallos y medianoche metido en la corte a escondidas, o sea, como era, y no era así hace 10 años, era así hace más de 15, 20 años ha sido así, la injerencia de los distintos gobiernos en las instancias judiciales. Pero ahora no es así, felizmente, faltan todavía muchos temas. ¿Qué reacciones ha recibido usted de los sectores productivos en cuanto a las nuevas políticas de contratación? 7:47. La mejor reacción es el resultado. ¿Qué tuvimos nosotros de junio a diciembre? Nosotros cuando entramos a esta cartera de Estado hicimos una moratoria para el registro de contratos. Para aquellos que no lo conocen, cuando uno contrata a un trabajador es obligatorio registrar el contrato en 30 días. Si usted no lo hace, hay unas sanciones desde $200 por cada mes de retraso. Muy bien. Como nosotros hemos hecho laboral ya algún tiempo atrás, entendemos que hay muchas personas que por distintos motivos han olvidado registrar ese contrato dentro del plazo. Entonces, emitimos una moratoria de 90 días sin sanción, ¿verdad?, para que registren los contratos y se pongan al día. Esa moratoria se extendió, porque siempre dejamos todo para último momento, y me incluyo, se extendió 30 días, terminó el 24 de enero. ¿Cuántos contratos se registraron desde junio a diciembre? Bueno, más de 500.000 contratos se registraron. Algunos con fecha 2015, con fecha 2016, otros con fecha 2017. Muy bien, pero ¿qué pasó en enero y febrero? Que usted me pregunta cómo ha tomado el sector privado las políticas laborales de dinamización laboral, que desde el día 1 empezamos a tomar, como por ejemplo que se aprueben todos los trámites con mayor celeridad. Hoy día un reglamento interno de trabajo se aprueba en 2 días, antes se aprobaba en 100. Un reglamento de salud se aprueba en 2 días, antes se aprobaba en más de 120 días. Los contratos ahora están, si usted se mete en este instante a la página del Ministerio de Trabajo, las plantillas de contrato ya le salen automáticamente, ya ni siquiera necesita contratar a un abogado, mal que lo diga, para que elabore un contrato. Ya usted escoge el contrato, lo escoge, pone una X, contrato servicio doméstico, pone los datos del señor o la señora, el sueldo, el valor, el horario, los datos generales, y le sale el contrato impreso y automáticamente registrado en el Ministerio de Trabajo. O sea, ya ni siquiera tiene que hacer el trámite de registro de contrato, porque ya va a salir automáticamente registrado el contrato. Por lo pronto ya está la plantilla y le sale totalmente impresa. Entonces, ¿cómo contestó el sector privado a esto y a otras cosas más
que han ido ocurriendo y que siguen ocurriendo. Y sobre todo a los niveles de confianza que ha dado el gobierno del presidente Lenín Moreno. Bueno, entre enero y febrero, esto que le dije que se habían regularizado más de 500.000 contratos, entre enero y febrero resulta que se han registrado más de 124.000 contratos de trabajo. ¿Nuevos con o reemplazos? Con fecha enero y febrero, ojo, con fecha enero y febrero. Nosotros podemos imprimir los 124.000 contratos, si es necesario, imprimirlos, ¿verdad? Hicimos una revisión aleatoria de 20.000 contratos. ¿Qué encontramos? Encontramos que el 1% hay un error, en el 1% suben mal el contrato, lo vuelven a subir, lo duplican, digamos, ¿no? Un 1%. Y luego hay un porcentaje que no supera el 10%, que son contratos que responden a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2017. Tampoco estamos hablando de contratos de enero del 2017 ni del 2016. Estamos hablando de contratos de 2 meses, 3 meses apenas antes de enero y febrero, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontramos la mayor cantidad de nuevos empleos? Más de 100.000 nuevos empleos. ¿Dónde? Que no es casualidad. En el sector acuícola ha roto récord de exportación el sector de la acuicultura, incluso por sobre el banano, ¿verdad? Momentáneamente. Momentáneamente, sí, pero ha sido esto así logrado, es, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿dónde encontramos? Primero, en el sector de la acuicultura, el sector de la pesca, y por supuesto también encontramos en el sector de la construcción. No es casualidad que esté en el sector de la construcción. ¿Por qué no es casualidad? Porque la pregunta que derogaba la ley de plusvalía, que derogó la ley de plusvalía, pues ya está derogada, ya sabían los promotores, porque tenían encuestas, porque ese era el sentir nacional, que le iba a dar la paliza que le dio la pregunta de la ley de plusvalía, que la ganó por más de 2-1 en la consulta popular, como todas las demás preguntas fueron ganadas, pero ya lo sabían. Entonces el sector de la construcción no es algo que uno decide voy a construir un edificio de un día para otro. Usted lo tiene desarrollado, proyectado, en fin. ¿A quién contrata primero? Diagramadores, arquitectos, proyectistas, dibujantes, de ahí esperar que le diseñadores, 6 meses a ver ¿verdad? si se le aprueba el municipio. Exacto. Entonces eso es lo que se va viendo en la reactivación económica. Es decir, nosotros no decimos que todo está bien, ni que es suficiente, ni que las cosas ya cambiaron. No, poco a poco, por supuesto, poco a poco se va movilizando la economía. Fíjese que lo de los jubilados son 644 millones que ingresaron al comercio de manera directa. Porque esa plata... torrente monetario, como dicen. Exacto, los pues esa economistas. plata no se fue pues a Panamá, ni se fue a Londres, ni se fue a las Islas Caimán. Esa plata el mismo día se gastó en médicos, en remedios, en urgencias matar que tenía. culebras. ¿Ya? Entonces, matar culebras. Entonces, 644 millones en 6 meses se entregaron. 7:53 Entonces, minutos. claro, todo esto va reactivando pequeños negocios, pequeñas economías, y esto se va sintiendo en la generación del empleo. No es suficiente, no me malentiendan, aquellos analistas económicos, el señor Spurrier, que es especialista en decir que es insuficiente todas las medidas económicas. Si nadie ha dicho que es suficiente. Todos los gobiernos es lo mismo, no le pare bola. Nadie ha dicho, no, yo no les paro bola, solo señalo frases dichas por él, pero nadie ha dicho que es suficiente. Pero no podemos tampoco desmerecer los esfuerzos que se hacen desde el gobierno nacional para ir hacia ese camino de la suficiencia. Y ojo, probablemente ni siquiera los 4 años sean suficientes. Suficiente será cuando el último ecuatoriano que quiera trabajar tenga empleo, cuando el último joven que quiera estudiar tenga educación gratuita y lo que quiera estudiar, cuando el último niño tenga salud y educación gratuita. Allí quizás sea suficiente. Cuando no haya desnutrición infantil. Quizás sea suficiente, pero por lo pronto no es suficiente. Y no vamos a lograr esa suficiencia en estos 4 años, esa es la realidad. Pero no podemos por eso desmerecer los esfuerzos grandes, sacrificados que se hacen desde una grave crisis económica que vive el Ecuador y que fue recibida el gobierno anterior. Y esto no es una queja ni un lloriqueo, es una realidad económica que tenemos que afrontarla y trabajarla juntos como ecuatorianos y no decir el gobierno tiene la responsabilidad. Entonces yo me alegro, hoy día leí en un diario que hay varias sugerencias con respecto a qué medidas económicas se deberían de tomar. Pero así como me alegro que habían sugerencias, ya leyendo la noticia, las sugerencias solo se reducen a decirnos cuál es el problema,
pero no cómo solucionarlo. Entonces dicen, está muy inflado el aparato, está muy inflado el gobierno. Esa era una de las sugerencias. Entonces yo le digo, bueno, sí, pudiera estarlo, no pudiera estarlo. ¿Cómo lo desinflo? Votando a la gente. Es decir, dígame qué hacer y no solo dígame ya el diagnóstico, porque el diagnóstico lo tenemos bastante claro. Otra señora decía, no, es que hay empleados que ganan $7,000, nadie gana $7,000. Nosotros hicimos el decreto de austeridad que incluso se redujeron los sueldos justamente del jerárquico superior. Nadie gana más que el presidente de la República y el presidente no gana $7,000. Entonces, ningún empleado, ningún servidor público gana $7,000 en términos generales. Así que quizás en empresa pública y ni así probablemente, pero en las radios incautadas ganan 8,000. Bueno, pues es que las radios incautadas justamente son parte del problema de las empresas públicas que, dicho sea de paso, están quebradas y que hay que hacer todo un análisis para ver si si se liquida, como el caso de Gamavisión, que debería en teoría liquidarse, tiene una afectación de cientos de familias de trabajadores. Entonces no es tan sencillo, nadie dice que es sencillo, pero ya para diagnósticos no es que no nos sirven, los conocemos. Es decir, hay que sustituir la deuda. Sí, ya está bien, hay que sustituir la deuda. Díganos cómo lo hacemos. Porque el otro día un señor me decía, pero simplemente diga que le está sustituyendo. Oiga, usted se ha puesto a pensar que la persona con quien se contrató, yo contrato con usted un crédito, los dos, ¿ya? Y yo le pongo a usted, no sé, el máximo de la tasa de interés, y yo contrato el crédito con usted, digamos, a 5 años. Mi negocio no es que usted me devuelva el capital que me prestó, pues. No. Mi negocio es que usted me devuelva los intereses. El negocio del banco son los intereses que le permiten luego hacer otros negocios, ¿verdad? Entonces, su negocio no es que usted me diga, toma el capital y date por servido. Entonces, si usted me dice a mí, renegociemos, ¿yo por qué voy a querer renegociar? Yo no quiero renegociar nada. Si yo suscribí con usted un contrato que yo ya tenía previsto, me está pagando. Yo tenía previsto ganarme tanta plata en intereses, ¿yo por qué voy a cambiar eso? Yo no quiero cambiar eso. ¿Con quién tengo que hablar? Con la señorita que está acá. Usted tiene que decirle, oiga, para pagarle al señor Ledesma, présteme una plata a un interés menor, para así le pago a él y me quedo endeudada con usted, pero me quedo endeudada a un mayor plazo o a una tasa de interés inferior. Pero esa negociación que usted hace con ella, yo le hago la pregunta, ¿usted la cuenta a los 1,000 vientos o no? ¿O se queda calladito haciendo? Yo no la cuento. No la cuenta, porque si usted la cuenta y yo me entero que me está tratando de romper mi negocio, claro, yo empiezo a boicotear pues esa negociación. Y la llamo a la señorita y le digo, oiga, no le vaya a prestar plata, que esa es mala paga. Oiga, no le vaya a prestar plata, que él está peleado con la esposa. No le vaya a prestar plata, que no tiene ni carro. Me explico, le empiezo a boicotear la negociación. Entonces yo no puedo decir en voz alta lo que estoy haciendo. Tengo que hacerlo de manera inteligente, de manera reservada, para que me dé el mejor fruto la negociación. Y ahí sí me viro, toma Raúl, aquí están los $100 que te debo, toma tu plata, toma tus intereses y listo. Plata a otro lado. Entonces, 7:58 las cosas, estimados oyentes, con esto termino, perdón por la extensión, sí, hay que ser oportuno, las medidas se van tomando. Fíjense que todo lo que decían que no iba a pasar con el presidente Moreno, va pasando. Primero decían que se iba a morir, que no duraba 2 meses. No, yo nunca dije. Decían que estaba enfermo, que estaba no sé qué, que estaba no sé cuál. Ahí está, más activo que muchos de los ministros que estamos en gabinete. Se fue hasta a sufrir ayer al estadio. Mucho más, sí, se fue a sufrir. Mucho más activo que muchos ministros. Está con absoluta salud física y mental. En buena hora. No ha pasado nada con eso. Después si es que va a ser marioneta de no sé quién. ¿Dónde está la marioneta? Si más bien ese no sé quién lo insulta todos los días y lo critica todos los días y le dice traidor todos los días. ¿Dónde está la marioneta? No hay marioneta alguna. Después dijeron que iba a permitirle alcahuetear la corrupción. Ahí están todos los procesos judiciales que se han iniciado, todas las personas que están en la cárcel, las personas que ya están corridas, las personas que están en indagaciones fiscales por esta libertad ahora sí de poder investigar y hacer lo que no se pudo hacer antes. Entonces, las cosas que decían, pero ecuatorianos, tengan paciencia, todo es de manera oportuna. No se puede a un motor caliente echarle agua helada, porque se rompe. Entonces hay que tener poco a poco, van a ir ocurriendo las cosas. No es fácil corregir los últimos 6 años de desgobierno en apenas 10 meses. 7:59, Pati.
Gracias, economista. Estamos dialogando Sí. con el señor ministro de Trabajo, Monólogo, el abogado Raúl Raúl Ledesma. Ledesma, y bueno, no siempre estamos con un ministro aquí en la mesa de Claro. trabajo, no estamos al aire, pero vía telefónica o vía Skype, ahora que trabajamos con Skype. Así lo también. veo, sí. Entonces, le agradecemos otra vez que está con nosotros, pero ahora, Pati, usted tiene las inquietudes. Una de las preguntas nada más. ¿Cómo se han adaptado estas 7 modalidades de trabajo realmente a lo que el gobierno ha querido proponer con respecto a los sectores productivos? ¿Cuál de estas es la que más rápido se ha adaptado? Hablamos del sector floricultor, estábamos hablando de pronto del bananero. ¿Cuál de todas estas es? ¿Y qué esperan los jóvenes? Porque también los jóvenes impacientes ante esta realidad económica buscan un Claro. empleo y que quizás todavía no lo pueden Es lograr. correcto. De atrás para adelante, para los jóvenes, tenemos 2 programas muy importantes que ya están aprobados, financiados y con los fondos ubicados. Empiezan a mediados de abril ya en la práctica operativizados. El primero es de pasantías laborales, que antes estaba solo dirigido al sector público, ahora está dirigido a 23.500 jóvenes en el sector privado y a 1.500 me parece en el sector público en áreas estratégicas. O sea, ya no vamos a tener un pasante sacando copias en el Ministerio de Trabajo. Ya no, va a ser para energía, telecomunicaciones, en fin, hidrocarburos. Pero en el sector privado, el Estado le va a reconocer el 100%, esto antes no había, solo había en el sector público, el 100% de la inversión que hace el empresario, siempre y cuando, por supuesto, contrate a ese pasante al final de su pasantía, después de 6 meses, lo contrate como trabajador. El Estado, no después de los 6 meses, mes a mes desde el día 1, va a irle reconociendo, devolviendo el 100% de la inversión en ese pasante. Y el empleo joven, que es el otro programa, está dirigido a 60.000 jóvenes. Importante las cifras, las digo, ¿por qué? Porque de la población de desempleados, que son 300.000 más o menos, ¿verdad? Casi 200.000, 188.000 y poquito más son jóvenes. Entonces, con este programa nosotros esperamos en el transcurso de este año y ojalá máximo el primer trimestre del siguiente, poder sacar del desempleo al menos a 80.000, 100.000 jóvenes con este programa. Entonces, el empleo joven está también dirigido a reconocer mes a mes, o sea, mes a mes le vamos a dar el dinero a la empresa privada, el 50% del sueldo y el 50% del aporte patronal durante un año entero, siempre y cuando el contrato dure 2 años siguientes, mes a mes. Estos son, señores, el sector privado no ha tenido en los últimos 20 años ningún incentivo laboral en favor de la empleabilidad, ni en ningún gobierno. No es que el gobierno de Correa, no, en ningún gobierno en los últimos 20 años el sector privado ha tenido incentivos para la empleabilidad, no ha tenido, ninguno, ni uno solo. Estos son directos y dirigidos a los jóvenes entre 18 y 29 años, los unos, como dije, pasantes, los otros no necesitan educación académica, basta que hayan terminado el colegio y lamentablemente necesiten trabajar para sostener o ayudar a sostener a sus familias. Así que esto empieza en abril, a mediados de abril, ya tenemos los fondos, ya están ubicados, ya está debidamente financiado, así que esta es una buena noticia. Ya tenemos en cada programa 50 empresas registradas. Ya, y estoy seguro que se van a ir registrando más, pero ya tenemos a 50 empresas muy grandes, muy importantes, registradas para acceder a estos programas de empleabilidad joven. Y los otros contratos ya están listos para ahora, como parte de las medidas económicas, ser lanzados, porque son medidas que sin duda alguna van a reactivar sectores importantes de exportación, como lo que usted señaló, banano, floricultura. ¿Quién lo va a coger más rápido? Todos. Más bien nos hemos demorado, pero nos hemos demorado para sacar una norma más prolija, una norma más eficiente, una norma que se utilice más, con mayor funcionalidad, pero están pendientes todos los sectores, es decir, banano, acuicultura, flores, construcción, turismo, están pendientes de esto. Más bien ya nos han pedido otros sectores como el sector del transporte, que hay un problema muy grave, nos han pedido los artesanos que revisemos sus fórmulas de contratación, nos han pedido también, hasta los toreros nos han pedido.
O sea, tenemos un sinnúmero. ¿Pero por qué nos piden? Oiga, ¿usted cree que si la forma de contratación que está vigente, que ha estado vigente en los últimos 10 años, 15 años en el Ecuador, hubiese funcionado, nos estuvieran pidiendo un cambio? No, nos están pidiendo un cambio los propios trabajadores. ¿Por qué? Porque las fórmulas como están planteadas hoy día no funcionan, no han mejorado la empleabilidad en el Ecuador, al contrario, la han desmejorado. Entonces no podemos quedarnos como el agua estancada, porque el agua estancada se pudre y se llena de mosquitos, se llena de bichos. Tenemos que avanzar con ideas creativas que por supuesto no retrocedan en derechos y no perjudiquen al trabajador, pero tenemos que ser creativos. Una de las últimas preguntas, abogado Ledesma, y esto tiene que ver, y algo usted mencionaba a inicios de esta entrevista, con el Seguro Social. Se ha estimado que el Seguro Social podría realmente desaparecer si es que no se apalanca adecuadamente con el gobierno, porque han habido situaciones que todos las conocemos, como por ejemplo el tema de la eliminación del 40% de aportación del gobierno, que esta vez ya fue devuelto y que obviamente no tiene esa parte retroactiva como usted lo comentaba. Pero, ¿qué acciones usted va a realizar desde su ministerio para que los trabajadores se sientan tranquilos? Bueno, los trabajadores nunca están tranquilos ni deben estarlo, porque siempre los derechos laborales son derechos muy sensibles. Así que yo creo que nunca los trabajadores debemos, me incluyo, estar tranquilos ni dormidos. Siempre tenemos que estar muy atentos y pendientes. Pero los trabajadores hoy en día, estuvimos el día sábado en Manabí, en Manta, entregando y reconociendo los 53 años de vida sindical de la Asociación del Sindicato de Trabajadores del municipio de Manta. Estuvimos en Coazúcar, en La Troncal, la semana pasada también, entregando el registro de directiva nueva del ingenio Coazúcar. Estuvimos la semana anterior en Ambato también, es decir, en Pelileo, entregando a la Asociación de Empleados del municipio su registro de directiva. Los empleados, los trabajadores están, si no tranquilos, están conformes porque ven que hoy día el Ministerio de Trabajo responde a sus expectativas, responde a sus directivas, responde a sus trámites, les da facilidad, los atiende, los recibe, en general, ¿no? Así que yo creo que no debemos estar tranquilos, pero entiendo que hoy día los trabajadores en general, y así lo dicen de manera sostenida. Hicimos una rueda de prensa, estábamos en el ministerio, fíjese usted, conversando, no vagando, conversando de temas laborales con todos los dirigentes sindicales el día miércoles, esperando la resolución de la Corte. Ellos no estaban en la asamblea, esperando con los asambleístas. Fíjese usted, son los mensajes, ¿no? Yo no digo que nosotros somos los que hicimos, no hicimos. A mí no me interesa arrogarme el triunfo y el éxito que es de los trabajadores, pero yo pregunto, ¿dónde estaban los trabajadores y con quién esperando los resultados de la resolución de la Corte del Techo de Utilidades? Estaban en el Ministerio de Trabajo, sentados, conversando sobre temas laborales. ¿Y qué trabajadores estaban? Porque esa es la otra. Todos los dirigentes sindicales más importantes del Ecuador. Estaba la CUT, la Central Única de Trabajadores, estaba el FUT, el Frente Único de Trabajadores, estaba José Villavicencio, su presidente, estaba la CEDOCUT, Mesías Tatamuez, estaba la CTE, Edgar Zarango, estaba el Parlamento Laboral, Rosa... La crema y nata estaban todos, de los sindicatos, ¿verdad? del comité de empresa. No llegó Roxana, que es la actual presidenta de la UNE, inclusive. ¿Dónde estaban ellos? ¿Acaso estaban con los asambleístas? No, estaban en el Ministerio del Trabajo, esperando los resultados de la resolución de la Corte. Entonces, eso para muestra un botón. Así se está trabajando y así se seguirá trabajando. 8 y 8 minutos, 2 minutos le voy a robar más al deporte, 10 minutos me lo estoy robando. Pero esta pregunta, todas las acciones que usted hasta aquí ha comentado, que ya son resultados, ¿son parte o falta todavía de esos diálogos que tuvieron todos los frentes de la producción, todos los gremios, etcétera, en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario relacionados con el asunto trabajo? Bueno, falta mucho todavía. Falta mucho. Decir, ¿qué falta? Por ejemplo, lo más importante. Yo creo que falta todavía el Código Laboral, Código de Trabajo, hacer un Código Orgánico Laboral, que ya lo tenemos bastante avanzado.
esperamos a fines de marzo entregarle a la Presidenta de la Asamblea Nacional. Otra tarea, fines de marzo, si tenemos el programa macroeconómico. Fines de marzo. Bueno, pero es que nuestro compromiso fue tener listo el código a fines de marzo, lo tenemos casi completo. Puede ser que nos extendamos unos 15 días más en atención a lo que usted señala del plan económico, pudiera ser solo para no volver loco a la Asamblea y al presidente, pero tenemos ya bien avanzado el trabajo, eso es lo importante, más allá que 1 o 2 semanas más nos demoremos o no, tenemos bien avanzado, lo hemos trabajado con la Asamblea Nacional, con la OIT, con los trabajadores en 24 provincias, hicimos visitas con la Asamblea, mesas de trabajo, y ahora estamos ordenando un poco la información, que como le digo, esperamos, Dios mediante, ya tener listo toda la sistematización para en el mes de abril empezar a hacer un trabajo, un doble trabajo, ya de sentarnos con los dirigentes sindicales, con las cámaras, con los empresarios, en el Consejo Nacional de Salarios y Trabajo, sentarnos a analizar cómo mejoramos todavía el proyecto borrador del código y poder tener este año aprobado un código orgánico laboral que tiene 70 años que no ha habido reforma sustancial al código. Así que ese es un reto, creo, muy grande, pero estamos acostumbrados ya a afrontar retos importantes. 8 y 11, finalmente, ¿cómo ayudamos a los empleados antiguos, periodistas, etcétera? Bueno, ese es un contrato que nos han pedido. Usted me dice aquí puntualmente, ¿no? No, puntualmente. ¿Cómo los ayudamos? ¿En qué hay que ayudarlos, perdón? En Superca. Claro. A ver, nosotros ya hablamos con Gamavisión, me abordaron los de Superca, los de TC, todos los del grupo que tienen relación con empresas incautadas. Y primero estamos atentos en lo de Gamavisión a que si va a ser o no liquidada, porque está entre que se liquida, no se liquida, no. Pero en cualquier caso... Lo de Supercaucho, perdón, es únicamente el Seguro Social que les adeuda. Bueno, 30 meses. 30 meses. Nosotros el día viernes recibimos esa denuncia, el día de hoy está ya yendo el inspector, en estos momentos probablemente llegando a Superca a pedir los registros de los pagos de los aportes al Seguro Social. Si no los tienen, sería muy grave primero, más allá de que se los sancionaría, muy grave porque... El apropiarse, el no entregar los fondos del Seguro Social, habiéndoles descontado a los trabajadores, es un delito penal, un delito muy grave, una cosa muy seria. Creo y estoy seguro que el gerente de Superca deberá de poner muchísima atención, porque no es un problema... Bueno, pero alguien estará. Que esté tendrá que poner atención, porque el que esté es responsable de esto, lo haya hecho o no lo haya hecho. Porque él es el actual representante legal, sea quien sea, yo no lo conozco, pero tendrá que poner mucha atención a esto y plantear alguna solución de manera inmediata, porque de otra forma, nosotros al verificar la denuncia se vuelve pública. Nosotros tendremos que necesariamente correr traslado a las autoridades correspondientes, a la Fiscalía, al mismo IES, para que tomen cartas en el asunto. Nosotros no somos Fiscalía, pero sí tenemos que ante el conocimiento de una falta penal, de un delito penal, tenemos que necesariamente correr traslado. Y allí, creo yo, hay una situación muy delicada. Así que voy a esperar el informe en el transcurso del día y ojalá haya una desinformación y haya esté cancelado el tema del Seguro Social. Ojalá y eso ocurra, ojalá si no ha ocurrido, ocurra el día de hoy. Pero si no ocurre, es un muy grave problema para los responsables en Superca y en Gamavisión. Y al final le tocará es al señor Garzón, creo que es el que está administrando el fideicomiso. Bueno, yo no sé a quién le toque, pero al que le toque va a tener que hacer lo que le toque hoy día, ya le tocó hacerlo, porque no creo pueda esperar un minuto más ante la verificación de una falta, aparentemente de una falta penal. ¿Qué le decimos, qué mensaje le dejamos a los trabajadores, empleados, a los empresarios? Bueno, miren, a los trabajadores que sigan con su reclamo de derechos, nosotros no nos preocupamos porque se haga de manera altisonante, para nada, más bien celebramos que sea así. Los derechos se exigen, no se piden por favor, se exigen con la voz muy en alto y con el puño muy arriba y bien cerrado. Y en ese acompañamiento de exigencia de derechos estará el ministro de Trabajo, siempre acompañándolos con ustedes, viendo que se respeten. Y a los empleados y en general, empleados y empleadores, socios estratégicos, veámonos como eso, somos socios
estratégicos, no somos enemigos, no somos contrincantes. El trabajador, el empresario no puede hacer funcionar su empresa sin el franco trabajo del trabajador, no puede lograr el éxito sin el trabajo del trabajador, pero a su vez no habría empleo que dar si el empresario no arriesgara su dinero, no hiciera su emprendimiento. Somos socios estratégicos en el Ecuador, empleadores y trabajadores. Así veámonos, así lograremos el bienestar y la salud económica de la compañía, que no es otra cosa que el bienestar y la salud de las familias de los trabajadores. Entonces, el mensaje es, trabajemos de esa forma, ya no como enemigos, ya estamos superando esa cultura de enfrentarnos entre ecuatorianos para ahora enfrentar el problema como ecuatorianos. Ingeniero, abogado Ledesma, muchas gracias por estar con nosotros. Usted ha hecho una rendición de cuentas. Sí. Casi. No, faltaron como 200 temas más, pero en todo caso. Gracias, que le vaya muy bien. Ya, gracias a usted. Huancavelica, la H grande de la información.